Amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares en este nuevo horario que estamos ofreciéndoles a ustedes a partir de las 4 de la tarde, los días sábados, y con repetición los días domingos a las 5 de la tarde. Quiero antes que nada agradecer vuestra presencia en nuestro programa y compartir con nosotros estos momentos de la búsqueda de la verdad, ¿no? Nosotros andamos en ese camino de la búsqueda de la verdad. Y hemos preparado el día de hoy un programa para ustedes en el cual vamos a tratar temas de sumo interés relacionados básicamente a la temática esotérica y el fenómeno ovni también. En cuanto a la temática esotérica, vamos a tratar un tema bien interesante sobre el espiritismo. Vamos a hablar de Allan Kardec, quien fue pues el propulsor de todo lo que se denomina el espiritismo laico. Vamos a hablar de este señor, de este caballero, que gracias a él se logró una difusión muy grande a través de sus investigaciones y estudios sobre este tema y sobre muchos libros que él publicó también relacionados al mismo tema. También vamos a tocar un tema que está volviéndose ya muy común y ya estamos nosotros dando ciertamente la campanita de alarma, ¿no? Resulta que en muchas centrales nucleares se están viendo presencias de fenómeno ovni, y las veces que se ha realizado la presencia de estos objetos voladores no identificados en centrales nucleares, ha sucedido algo extraño en estas centrales nucleares, ¿no? Vamos a contarles a ustedes todo lo referente a una situación que se está presentando en Francia y que el año pasado, en el 2014, los últimos meses del año, por octubre, por ahí, ha habido mucha presencia del fenómeno ovni en sus centrales nucleares y los franceses están muy preocupados, obviamente, y no es para menos, ¿no? Vamos a explicarle todos estos detalles referente a la presencia del fenómeno ovni en centrales nucleares. Existen no solamente ovnis, objetos voladores no identificados, sino objetos submarinos no identificados, los denominados OSNIs, ¿no? Estos OSNIs están haciendo bastante presencia en el planeta. No son muy comunes los videos o fotos y las manifestaciones de personas que han tenido esta experiencia con OSNIs, pero ha sucedido algo muy interesante en Florida, Estados Unidos, que ha invadido también las redes sociales referente a la presencia de unos OSNIs en Florida. Estos han sido filmados y nosotros traemos para ustedes la primicia de esas filmaciones para que vean cuáles son las formas o manifestaciones de estos denominados OSNIs, objetos submarinos no identificados. También vamos a hablar de ustedes sobre los ángeles. Mucha gente me ha preguntado: Dante, ¿y por qué no hablas sobre los ángeles? ¿Cuál es la opinión tuya de los ángeles? Bueno, yo tengo una opinión muy particular referente a los ángeles, pero vamos a tocar el día de hoy un tema sobre los ángeles de unas fotografías bastante, pero bastante interesantes que han tomado de unos supuestos ángeles en Londres, en Inglaterra. Tenemos las fotos y también vamos a comentar sobre este tema de la fotografía de los ángeles y sobre los ángeles, más o menos, cuál es la versión que puede existir en relación a estos seres tan enigmáticos, tan controversiales también, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre ese tema de los ángeles y estas fotos sí son bien, pero muy, muy interesantes. Así que vamos a tener un programa bastante variado en este sentido y que lo hemos hecho con el mismo aprecio y cariño para todos y cada uno de ustedes. Bueno, amigos, también tenemos un video al cierre de nuestro programa referente a las cataratas del Niágara. Hay unas tremendas temperaturas muy, pero muy bajas en el norte de América y las cataratas de Niágara no se están escapando a esta situación. Muchos turistas están viajando a Canadá y a Estados Unidos casualmente para observar esta belleza que se presenta con las aguas congeladas en las cataratas de Niágara. Esto lo vamos a dejar para el final, para que ustedes vean y se deleiten un poquito con esas vistas, que son realmente preciosas, ¿no? Pero de todas maneras hay que ver el cambio climático y todas esas cosas que están sucediendo un poquito extremas a nivel de todo nuestro planeta, ¿eh?
Aquí en Cusco mismo las temperaturas están muy elevadas, hoy está un calor tremendo, y los rayos ultravioleta, la radiación solar está muy pero muy extrema, entonces hay que cuidarse, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema al final de nuestro programa. Bien amigos, vamos a dar inicio y comenzar pues con este tema interesantísimo sobre el espiritismo laico. El gran iniciador de todo este espiritismo laico fue el señor Allan Kardec, que ese es su seudónimo, os diríamos, bueno, no sé cómo tratar esto, no es su seudónimo en realidad su nombre es otro, y el nombre de Allan Kardec, según él y según las referencias que hay, se lo dio un espíritu. Y este espíritu que se comunicaba con Allan Kardec a través de un espiritismo psicográfico, ¿no? Que vamos a explicar la psicografía automática también, a través de esta comunicación, el espíritu le dijo, mira, ¿sabes qué? Tu nombre no es este, sino tu nombre es Allan Kardec, porque tú viviste conmigo en una época tal, y yo te conozco muy bien a ti, entonces tú no eres el que dices ser, sino eres Allan Kardec. Y ahí es donde él asume su nombre de Allan Kardec, y con ese nombre este caballero comienza a hacer sus escritos sobre temas esotéricos, sobre temas básicamente sobre el espiritismo y el espiritismo laico, ¿no? En aquella época en que él escribió había, bueno, mucha presión por parte de la iglesia y todo lo demás, pero él se lanzó a escribir todos estos libros que fueron un boom de su época en Europa y que siguen siéndolo hasta ahora, pues unos libros los cuales hay que leerlos porque hay mucha experiencia basada en experiencias reales de este señor llamado con el seudónimo de Allan Kardec. Pero él en realidad no se llamó así, como les decía, él fue un pedagogo y escritor llamado Hipólite León de Nizar Rivail. Ese fue su verdadero nombre, considerado el padre de la doctrina llamada espiritismo laico. Este hombre era un gran conocedor del idioma alemán, inglés, italiano, español y neerlandés. Tuvo un primer periodo de su vida cuando elaboró y publicó libros sobre gramática, aritmética, entre otros. Era un gran escritor, muy respetado de su época. Y también tuvo un segundo periodo en el cual, pues, más o menos en 1855, él fue testigo de inexplicables fenómenos relacionados con mesas ambulatorias, giratorias o danzantes, así como la llamada escritura automática. Se metió mucho de lleno a investigar todas estas cuestiones de espiritismo, ¿no? Durante la época de 1855, y fue persuadido por la existencia de una legión espiritual y habitado por almas inmortales, desencarnadas, con las que era posible comunicarse. Rivail se dedicó a investigar, ¿no? Y a recopilar un montón de volúmenes de escritos, de situaciones de escrituras automáticas, o sea, el espiritismo psicográfico, la psicografía automática, la escritura automática, y recopiló mucha información de estos espiritistas de esa época de los 1800, como les decía, y él comenzó a estudiarlas, las analizó y comenzó a investigar muy a fondo estos escritos psicográficos, ¿no? Ahora, la psicografía automática, gracias por las imágenes, la psicografía automática, ¿qué cosa es la psicografía automática? Primeramente se le atribuye a los medium, ¿no? A los medium que pueden tener la acción de una psicografía automática. La psicografía automática es ponerse en un trance, en una relajación y supuestamente una entidad espiritual entra en el cuerpo o agarra el lapicero y comienza a moverlo automáticamente, sin una toma de conciencia de la persona que esté ejecutando esa escritura. Por eso se llama psicografía automática. Es automático, comienza a funcionar y comienza el espíritu encarnado o que toma posesión del brazo y de la estructura orgánica de la persona, física, y comienza a escribir y da mensajes muy interesantes de muchísimos temas, dependiendo la capacidad o el conocimiento de ese espíritu desencarnado. Esos son espíritus que han muerto en la vida terrenal y que están en un nivel evolutivo bastante interesante y que pueden ellos escribir. Este es espiritismo también, la psicografía automática es espiritismo, pero a un nivel más o menos mediático, ¿no? Nosotros vamos a hablar sobre los mediums, ¿no? ¿Qué son los mediums? Un medium es una persona común y corriente, una persona
común y corriente como cualquier ser humano, me refiero, pero con alguna cualidad psíquica desarrollada que le permite entrar en contactos con almas o espíritus que han desencarnado. O sea, al hablar de desencarnados estamos hablando de seres humanos que han muerto, que desencarnan y que viven en algún nivel espiritual, según lo que explica nuestro amigo Rivail, ¿no? O sea, Allan Kardec. Ahora, este Rivail se comunicaba a través de entidades que lo identificó como la verdad. Sirvió de base para el cuerpo de doctrina de su libro Los Espíritus, el libro de los Espíritus. Su obra aparecida el 18 de abril de 1857, y fíjense ustedes, en los prolegómenos de esta obra se lee lo siguiente. Dice: los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal ha llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de la voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza, Allan Kardec. Entonces, para él pues era una información muy importante todo lo que daban los espíritus para poder trascender más allá al mundo físico terreno y poder compartirlo con toda la humanidad, ¿no? Le decía que Allan Kardec tenía un protector. Este era su protector, con el espíritu con el cual él se comunicaba. O sea, él no solamente presenció situaciones de espiritismo, mesas de espiritismo, la ouija, espiritismo psicográfico, con psicografía, etcétera. No, sino que él mismo participó directamente con entidades espirituales a través de las mediunidades y tuvo el contacto directo con estos espíritus. Hacían muchos trabajos de sesiones espiritistas, el señor Allan Kardec con su grupo de trabajo de investigación, porque no solamente ellos experimentaban la situación de la mediunidad. Ahí, miren, en esa foto que están viendo ustedes, esas luces, ese humo que hay alrededor, son de las personas, se llaman efectos ectoplasmáticos. Estos efectos son cuando el espíritu se manifiesta, trata de manifestarse en físico, y botan como un humo y como un gel, como una gelatina, y se transforma en esto que se llaman efectos ectoplasmáticos. Bien, ahora amigos, otro detalle importantísimo de Allan Kardec era que él, dentro de todo ese movimiento espírita, comenzó a hablar sobre la reencarnación, ¿no? La reencarnación viene de muchos años atrás a través de la filosofía hinduista, a través de la filosofía budista, etcétera. Pero Allan Kardec acentuó la reencarnación porque los espíritus en sí le hablaban sobre reencarnación y le hablaban al pie de la letra, ¿no? Ahora, para muchas personas, ¿qué cosa es la reencarnación? La reencarnación es la creencia, pues es una creencia, no hay una comprobación contundente, ojo, no hay una comprobación contundente, a pesar de que muchas personas asumen de que han vivido en otras épocas. Vamos a hablar sobre la reencarnación en otro programa, pero muy a fondo, porque es un tema bien interesante y creo que podríamos hasta remontarnos a una palabra, el hecho bíblico, donde nuestro Maestro Jesús, ¿no? Vamos a llamarle así, dice lo siguiente: yo soy la reencarnación y la vida, quien cree en mí no morirá para siempre. ¿Qué quiso decir él? Él quiso decir que explicó a través de lo que expresó que él es una reencarnación y crean en mí que eso es cierto y ustedes no van a morir nunca, porque la reencarnación es la evolución del espíritu a través de la eternidad, es eterno y no muere nunca. Entonces esa es la expresión que Jesús quiso dejar, pero se malinterpreta siempre, ¿no? Bajo la óptica del hecho reencarnativo, desde mi punto de vista, Jesús dijo: yo reencarno, y si yo reencarno, pues vivo para siempre, y crean en mí porque eso es así, no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces la reencarnación, amigos, consiste en la esencia individual de las personas, ya sea en mente, ya sea en alma, en conciencia o energía. Adopta un cuerpo material, no solo una vez, sino varias veces según va muriendo. O sea, nace y muere y va ocupando otros cuerpos, a eso se refiere. El alma o espíritu que viaja
o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrena, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. Quiere decir de que nosotros en esta vida de existencia estamos experimentando todo. Es una experiencia, estamos viviendo una experiencia, pero no una experiencia material. Lamentablemente los sistemas nos meten en este mundo terreno y nos hacen enfocar la vida terrenal de esa manera. Pero si nosotros salimos un poquito de este mundo terreno y tomamos conciencia de que la realidad de aquí es experimentar y evolucionar, pues no vamos a tirar por la borda la vida terrenal, porque es parte de lo que tenemos que vivir para comer y poder tener una vida decorosa. Pero tenemos que darnos un espacio para trabajar en nuestra entidad espiritual, en nuestro ser espiritual, para buscar esa evolución que tanto necesitamos los seres humanos, misión y razón por la cual estamos viviendo en este plano terrenal. Gracias por las imágenes. Entonces, amigos, la reencarnación para mí es un hecho normal y es un hecho real. Aquí, para mí, la reencarnación, yo comparto mucho la idea de nuestro amigo Allan Kardec y de la filosofía hinduista y budista, porque la eternidad es parte de la evolución y es inconcebible que nosotros para poder evolucionar solamente tengamos una oportunidad de 70, 80 años, 90 años como máximo para poder experimentar todo lo que se debe experimentar en este plano terrenal. Por eso es importantísimo aprovechar esta existencia para que nosotros podamos alimentarnos de todos los conocimientos habidos y por haber, para que podamos seguir nuestro camino hacia la existencia infinita, hacia esa elevación de conciencia donde probablemente ya no tengamos que reencarnar en este plano, sino en otros planos de niveles superiores. Ahora, Allan Kardec también tenía un planteamiento muy interesante en base a sus experiencias y trabajos con seres espirituales, con entidades espirituales, mejor dicho. Y en ese trabajo que tuvo él habló también de niveles espirituales, de niveles de espíritus. ¿Cuáles son los niveles de espíritus? Porque no solamente existen espíritus buenos, sino espíritus malos, sino existe una gama de niveles en la cual él tuvo la oportunidad de experimentar a través de las sesiones espíritas, a través de la psicografía, a través de las mediunidades, ¿no? Entonces, él decía que habían clases o niveles de espíritus. A lo largo de todos sus escritos, fíjense ustedes, Kardec habla de espíritus superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Ojo con esto, encuéntrese en el mundo de los espíritus, como en la tierra, todos los géneros de perversidad y todos los grados de superioridad intelectual y moral. Espíritus buenos y malos, espíritus menores, espíritus malvados y rebeldes, espíritus errantes, espíritus vulgares y espíritus mentirosos. Estos últimos que pueden usurpar a menudo nombres de conocidos y venerados. O sea, ellos dicen, yo soy fulano de tal, pero no es. Hay que acorralarlo un poco al espíritu para que diga realmente quién es o qué hace o qué quiere, ¿no? Ahora, los espíritus, fíjense este detalle que nos da Allan Kardec, bien interesante, muy interesante. Dice, los espíritus, siendo simplemente las almas de los hombres, no tienen ni conocimiento supremo, ni sabiduría suprema, que su inteligencia depende del progreso que hayan hecho, que su opinión no es más que una opinión personal. No se debe dar ciegamente crédito a todo lo que dicen los espíritus. Entonces el espíritu guarda su conciencia de lo que fue en el plano terrenal. Si ha sido un médico, un abogado, un ingeniero o un barrendero, pues va a mantener esa conciencia en el plano espiritual. Por lo tanto, cuando uno entra en esos nexos con el mundo espírita, simple y llanamente te vas a topar con eso, con personas que no son divinidades, que no son divinidades, que no son angelicales, que no son nada de ellos, son tal cual ellos dejaron su plano terrenal. Ese es el gran peligro del espiritismo cuando uno no lo maneja, y ese es el gran peligro de la ouija, de lo que hablábamos la semana anterior, que cuando se hace un espiritismo a cierto nivel, la ley de semejanza funciona, y espíritus malvados, perversos, sin moral, etcétera, pueden entrar a ese trabajo, y son los que lamentablemente entran en esos trabajos de la ouija, donde
los que manejan la Ouija o los que llevan a cabo no tienen un nivel de concepto ni de conocimiento de lo que se trata y de lo que están haciendo. Entonces, por la ley de semejanza, atraen a espíritus muy bajos que vienen ya los perjuicios que hemos explicado anteriormente. Entonces, no solamente hay espíritus en niveles muy elevados, obviamente que un espiritismo se puede hacer a niveles muy elevados cuando hay un ambiente adecuado, cuando hay un manejo adecuado, cuando el medium tiene realmente una conciencia plena de lo que está haciendo, el medium está muy bien preparado, tiene un recorrido en todos estos temas de un manejo sobre el espiritismo. El espiritismo es llamar a espíritus e invocarlos, ¿no? Pero a veces no se necesita invocarlos, simplemente ellos hacen su presencia ante ciertas circunstancias. Pueden aportar muchísimo a favor de la humanidad y del medio y del grupo, del medium y del grupo, pero también otros que son de muy bajo nivel pueden pues darnos de palazos en la cabeza y podemos nosotros salir mal parados con eso, como ya hemos explicado. De todas formas, Allan Kardec, este señor, se dedicó muchísimo a la investigación, dio los puntos de vista, apoyó mucho el funcionamiento de toda la corriente espírita en los años 1800. Hasta ahorita existen corrientes espíritas en el planeta. Fíjense ustedes, yo quiero aprovechar este momento para hacer un recuerdo en mi recorrido. En alguna oportunidad, por los años 80, por ahí, tuve la dicha y el placer de poder conocer a unas tremendas personas espiritistas casualmente, ¿no? Y participé en un grupo que se llamaba las Tres Rosas Blancas, ¿no? O la Rosa Blanca, perdón. Y participé con ellos, y ahí conocí a un gran maestro y a un gran tipo, un tremendo señor, Víctor Galino Domenach, un excomandante de la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Que en paz descanse, don Víctor, él fue un tremendo tipazo y un gran maestro del cual aprendí muchas cosas también. Y entramos en la corriente espírita con él, y don Víctor, que fue una lumbrera dentro de la Fuerza Aérea Peruana, porque él con su hermano fueron los primeros pilotos aéreos peruanos que atravesaron los Andes, ¿no? Entonces, hay grandes recuerdos de él dentro de la Fuerza Aérea Peruana, y los amigos de la Fuerza Aérea Peruana no deben dejar de acordarse de la hazaña que lograron estos pilotos peruanos. Y este fue uno de ellos, el señor Víctor Galino Domenach. Él fue un gran espírita y ese grupo creció muchísimo. Había un tremendo medium, el señor Fajardo, y ahí encarnaban entidades muy elevadas, se hacían trabajos de materializaciones, de efectos ectoplasmáticos, de intervenciones quirúrgicas, etc. O sea, era una cosa impresionante eso para mí, que yo era un muchachito, meterme en esas cosas fue algo para mí, una experiencia muy grande, y aprendí muchísimo, ¿no? Y era el camino que yo tenía que seguir en mi vida de experimentación, y lo cual me ha servido para hacer muchísimas cosas en mis tiempos y en la actualidad. Pero el campo espírita sigue vigente, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conversar con algunas personas en Trujillo, con un gran amigo Alan. Él ha tenido sigue en esta onda del espiritismo laico, y hay mucha corriente de espiritismo en el Perú, pero tiene sus bemoles, como dicen, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Pero guardo gratos y gratísimos recuerdos de aquellas épocas espíritas, de experimentación espírita. Entonces, cuando leo a Allan Kardec, cuando veo comentarios sobre el espiritismo, pues yo digo, hay que tener mucho cuidado con este tema, muchísimo cuidado, pero es un tema interesantísimo, es muy bonito, donde grandes entidades de muy alto nivel pueden encarnar y tener, si es que existe un medium parlante, dar unas conferencias y charlas extraordinarias que son pues dignas de cualquier universidad, de Harvard, de donde sea. Yo he participado en eso, conozco perfectamente la mediunidad parlante, la mediunidad psicográfica, etcétera, y eso me da pie a que pueda a ustedes decirles que sí, es maravillosa la mediunidad, el espiritismo es muy interesante, pero también hay que saber dónde se hace, con quiénes se hace, qué energía hay, y saberlo manejar de una manera bastante buena. Cuando se maneja muy bien, pues ustedes van a tener una capacidad tremenda de conexión y de sapiencia, de sabiduría, porque hay mucha sabiduría, pero también hay que tener mucho cuidado.
¿ok? Cuando se pongan ustedes a tener una posibilidad de una sesión espírita, de una tenida espiritista, como se llama, entonces hay que saber con quién se mete uno, qué se hace y cómo se hace. ¿Ok? Bueno, eso quiero dejarles de recomendación, pero si se les presenta la oportunidad a modo de experimentación, qué bueno, pero hay que tener cuidado con quién se hace. Bueno, este señor Allan Kardec, volviendo al tema, escribió muchos libros, ha escrito un sinfín de libros donde ustedes pueden accesar la información directa de una persona que ha hecho experimentación sobre este tema del espiritismo y la mediunidad. Allan Kardec deja unas notas bien interesantes, ¿no? Vamos a poner los libros para que ustedes los vayan viendo. Son muchos libros, les hemos recopilado unos cuantos para que ustedes los vean nomás en pantalla sobre estas escrituras. Allan Kardec escribió, por ejemplo, el libro de los espíritus, qué es el espiritismo, el libro de los mediums, el Evangelio según el Espíritu, la Génesis, y nos pasaríamos la tarde hablando de esto, ¿no? Pero él ha sido una eminencia y lo sigue siendo dentro del mundo espírita, en base a los trabajos espiritistas que ha hecho. Él dice algo bien interesante, fíjense ustedes, el espiritismo es la prueba presente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es pues la destrucción del materialismo, no con razonamiento, sino con hechos. Por supuesto, con hechos, porque él experimentó. Yo también he experimentado muchas cosas sobre el espiritismo y le doy toda la razón al señor Allan Kardec, que esto es algo muy interesante y te puede probar de muchas maneras la existencia de vida después de la muerte. Amigos, lo dejamos con unos pequeños cortes comerciales y volvemos con este dato sobre Francia, que los ovnis están sobrevolando sus centrales nucleares. No se muevan. ¿Sabes quién es ese que le ganó a Napoleón en Waterloo? Claro, el duque de Wellington. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El padre del psicoanálisis, 5 letras. Freud. Pero se escribe Freud. Con Internet lo sabes todo. Este regreso a clases, contrata Internet de Claro 8 megas más telefonía fija a solo 59 soles por el primer mes. Colegios Trilce. Vive la universidad desde el colegio. Robo de cables eléctricos. Un acto ilícito que nos perjudica a todos. Las líneas eléctricas transmiten gran cantidad de carga eléctrica que a través de transformadores llegan a nuestros hogares con la tensión necesaria para poder utilizarla en casa. En los últimos años, personas inescrupulosas vienen realizando el robo de estos cables eléctricos, perjudicando el normal servicio de nuestros clientes. El robo de conductores eléctricos es un delito señalado en la Ley 29.583 del Código Penal peruano, con 10 años de cárcel. Ayúdenos a mejorar nuestro servicio y denuncie a estas personas inescrupulosas llamando al Electrofono 22 30 70. Alto al robo de cables eléctricos. Electro Sureste, más que energía. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homeonatura, presentan mejoría en su salud. A raíz de ese accidente tuve un tumor cerca de la columna, de la médula espinal, lo cual afectó dañando todo lo que es mi parte de psicomotricidad. Una parálisis cerebral que impedía que se moviera la mitad de mi cuerpo. En 2011 yo llegué a Homeonatura, me trataron muy bien. En la sesión recibí un cambio, no desde la primera sesión, fue un cambio así de 360 grados. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona.
Teléfono 25 14 80. Fonodenuncia. Teléfono para denuncia. Llámanos al 229842, 229842 o al 229898, anexo 105. En cualquier momento y donde te encuentres, llama, colabora y ayúdanos a informar. Fonodenuncia. En RTV, siempre con la verdad. Ovnis en la central nuclear de Francia. Bueno, este es un caso que está bastante preocupante, ¿no? Porque normalmente los ovnis se están presentando en las centrales nucleares antes y después o durante el momento en que alguna central nuclear ha colapsado. Lo hemos visto en Japón durante el terremoto y el tsunami. Lo hemos visto en Chernobyl. Ahora, en Chernobyl hay un caso bien interesante de esta presencia, el fenómeno ovni. ¿Por qué razón? Porque vino la explosión de la central nuclear de Chernobyl y más o menos a unos 300 metros de la número 4, de la central nuclear número 4, y más o menos a unos 300 metros se apareció un ovni, ¿no? A unos 300 de este dañado reactor, ¿no? Y luego cuando al rato, unas 3 horas después de la explosión, vino esta cuestión de la aparición de este ovni. Según los técnicos que estuvieron en la central de Chernobyl, ellos dijeron de que estos objetos eran redondos, luminosos, de un color como el latón, o sea, medio plateados. Y estuvieron presentes más o menos unos 3 minutos y después se fueron. Pero ¿qué pasó en estos 3 minutos? Este objeto disparó 2 rayos al reactor número 4, que era el que había explosionado. Y lo sorprendente de esto que después los técnicos expresaron, dijeron que el nivel de radiación antes de estos rayos que cayeran, que fueron disparados, vamos a llamar así, por este objeto que estaba en el aire, el nivel de radiación era de 3000 miliroentgens por hora, que es la medida que le dan. Pero después de que, fíjense, era 3000, después de que estos rayos cayeron en el reactor, bajó a 800. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó, no? Y el ovni todavía se fue tranquilito por el noreste, dicen, y desapareció. Ahora, lo que queda decir y pensar es que estos objetos voladores o nos están cuidando o qué, porque siempre están en las zonas donde hay problemas de estos reactores nucleares, están cerca a las centrales nucleares, a los lugares de almacenamiento nucleares, a los búnker, a las instalaciones, todo lo que tenga que ver con centrales nucleares. Entonces, ellos nos están cuidando. Esto nos demostraría eso, porque de 3000 de radiación que bajen a 800 por el efecto de un ovni, esto está bien, pero bien interesante. Quiere decir que ellos están atentos de todo lo que nos pasa. Ahora en Francia nomás, que es la foto que estamos viendo en este momento, ven ustedes ese puntito que está ahí en este momento. Okay. Ese es un ovni que estaba merodeando instalaciones de esa central nuclear en Francia. Y luego le han tomado fotos. Ya ahí está la otra foto, una forma de cigarro, y otro ya en una foto donde detectan, con rayos se detecta una mejor posición. Solamente en octubre del 2014 hubieron, fíjese, 18 casos de avistamientos de ovnis cerca de las plantas de energía nuclear. Esto según informó la versión digital de The New York Times en noviembre del 2014. Las autoridades francesas encargadas de la seguridad nuclear investigaron los misteriosos avistamientos de extraños objetos que sobrevolaron más de una central nuclear, ¿no? Y fueron decenas de plantas nucleares, en verdad, en toda Francia que fueron sobrevoladas, entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre.
los guardias de seguridad de 13 plantas nucleares divisaron extraños objetos volando sobre las centrales nucleares, incluida la central nuclear de Blaye-Jais en el suroeste de Francia. Ahora, esto es alarmante porque normalmente, como les decía amigos, estas presencias de objetos voladores no identificados, sea cual fuere el fuselaje, por llamarle de alguna manera, ¿no? Redondos, en forma de cigarro, etcétera, sea cual fuere ellos, están ahí antes de alguna catástrofe nuclear o después, para ayudarnos, como ese caso de Chernobyl, ¿no? Que de 3.000 lo bajaron a 800. Entonces, acá las autoridades francesas están alarmadas por esa situación, porque siempre están cuando algo se va a colapsar, algo va a pasar en la central. Entonces ellos deben tener, por más que se diga que son drones, que de repente es un dron que está volando y qué sé yo, por más que se diga eso, hay que tomar la atención, señores franceses, de que las estadísticas nos determinan que los ovnis están ahí cuando algo va a suceder en una central nuclear. Ojalá no suceda nada ahí, en esta central nuclear de Blaye-Jais, en Francia, está exactamente en el suroeste de Francia, pero de todas formas deben tomar sus precauciones porque ya esta es una situación que está muy repetitiva en varias centrales nucleares que se han presentado y han colapsado. Bueno, una más. Entonces aquí nosotros podemos deducir de que estos seres que manejan estas naves saben lo que está pasando en nuestro planeta y saben los riesgos que hay con las centrales nucleares, porque las centrales nucleares pueden dar una tecnología y pueden ayudarnos muchísimo a la humanidad, pero no tenemos la tecnología suficiente para deshacernos de los desechos nucleares. Y ese es el problema. Las grandes piscinas donde meten los desechos nucleares pues pueden estar 30, 40 años a la intemperie y le hacen ciertos mantenimientos para que se evaporen, pero eso no es, ¿no? Porque si colapsa como la de Fukushima en Japón, pues la humanidad puede entrar en un trompo muy, muy feo. Y no solamente hay unas, son cientos de centrales nucleares que hay en el planeta y ese es el gran peligro. Y felizmente nuestros amigos parece que las están chequeando, así como parece que están chequeando también los volcanes, como el Popocatépetl, ¿no? Que ha explosionado y ahí se ha visto nuevamente un tremendo ovni que está merodeando e ingresando al Popocatépetl. Eso es algo que por un lado nos da tranquilidad, por otro lado nos da preocupación. O sea, ellos saben qué está pasando, pero deben, digo yo, ¿no? Presentarse y decir: señores, el planeta está en peligro, ustedes están con una tecnología que no la saben manejar y pueden colapsar en cualquier momento como especie humana y por eso los estamos ayudando. Porque sí, se ve una manito de ayuda y desde acá les agradezco a nuestros amigos de afuera, ¿no? Estos seres cósmicos que nos están dando una mano en algunos problemas que el propio humano genera, como son centrales nucleares y no sabemos el manejo de los volcanes, que es otro gran problema y grave problema que debemos afrontar la humanidad. Ahora, estas naves son objetos voladores no identificados, ¿no? Pero resulta que también existen OSNIs, objetos submarinos no identificados. Resulta que en Florida, hace unos días atrás, un grupo de investigadores del fenómeno ovni muy connotado, un pequeño grupo, pero ellos buscan el contacto con seres extraterrestres, pues se les dio y tuvieron su máxima experiencia con OSNIs, objetos submarinos o sumergibles no identificados. Miren, de pronto estaban en la playa, sentados frente al mar, haciendo un trabajo de contacto extraterrestre, ejercicios de meditación, de relajación, y tratar de nivelar sus vibraciones para entrar en una armonía y esperando la presencia del contacto extraterrestre. Y como les decía, se les dio. Aparecieron dos naves. Primero apareció una y luego apareció otra. Vamos a las imágenes donde aparecen las naves. Ahí ustedes pueden ver al grupo de contacto extraterrestre, que es el Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre, CSETI, dirigido por el doctor Stephen Greer, ¿no? Que intentaban comunicarse con civilizaciones de otro mundo. De pronto, pues ellos, ante su gran sorpresa, aparece una luz que sale de la nada. Ahí está, esa luz dorada. Y el doctor Stephen Greer le dice a su grupo,
oigan, miren eso, recuerden porque estas luces nunca más la van a ver, es un color maravilloso. Y comienza a comentar con ellos, le dice, cálmense, ahí aparece otra luz más, son dos. No es un OSNI, sino son dos OSNIs. Este es el momento en que se les presenta, ¿no? Ahora, este video, los testigos que son los de este grupo CECETI, lo han puesto en YouTube, ¿no? Y solamente yo les estoy presentando esto porque para mí es algo interesante que no estamos viendo una nave que vuela en el aire, sino unos objetos que aparecen de la nada, una iluminación. Según ellos era maravilloso el color, estaban como a unas 3 millas de distancia aproximadamente, lo que comentaba el doctor Steven, ¿no? Pero, miren, ahí tenemos la luz, luego aparece la otra. Ahora, lo curioso es de que estos objetos aparecieron y luego se sumergieron en el mar. Entonces, aquí estamos hablando no de objetos que se trasladan en el espacio, sino objetos que aparecen y luego se van al mar. Esto podría darnos alguna idea de que en los lagos y en las lagunas, en los lagos y en los mares de nuestro planeta posiblemente existan bases submarinas de estos seres de afuera. Vamos a la manera como hemos visto cómo aparecieron, ¿no? Ahora vamos a ver cómo desaparecieron estos objetos. Ahí sigue la observación que dura más de como unos 9 minutos, 10 minutos esto no ha sido así fugaz. Se aparecieron estos objetos y luego de una manera intempestiva uno de ellos se desaparece y comienza a meterse en el mar, porque ellos están frente a las playas en Florida. Esto ha sido el 27 de enero de este año, en Vero Beach, Florida. Las naves estaban ahí, o los objetos, para no decirles naves, ¿no? Eran unos objetos un poco extraños, estaban ahí y de pronto pues se sumergen y desaparecen. Ambas desaparecen. Estos le llamaron los objetos gemelos de Florida, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven los objetos y de pronto se están sumergiendo. Y ahí es donde el doctor Stephen Greer hace una explicación referente a lo que está sucediendo, que él dice que probablemente ahí abajo en el mar tengan pues algunas bases submarinas. Es posible, ya nada es descabellado pensarlo, es posible. Miren, el planeta Tierra tiene una extensión tan inmensa y más o menos el 75% de nuestro planeta es agua. Y ni siquiera conocemos bien los peces que hay ahí en su totalidad, conocemos unos cuantos, y ese 75% no lo conocemos en un 100%. Entonces, ¿por qué no pensar que en ese 75% de agua pueda existir pues unas cuantas bases submarinas y que no sean específicamente de seres terrícolas, sino que son pues realmente de seres extraterrícolas, seres extraterrestres? Estas no son naves terrícolas por su brillantez, por su tonalidad de color, por la manera como aparecen de la nada. Ahora, se ha investigado probablemente nuevamente, viene el cuento de que pueden ser drones, pueden ser unos cometas que están por ahí, qué sé yo, ¿no? Unas pruebas militares, pero no. Este grupo del doctor Steven es un grupo muy serio y ellos han descartado todo porque no había viento, no había naves, no había barcos, no había nada. Todo está bien descartado para poder asumir a ciencia cierta de que este es un fenómeno del fenómeno OVNI, pero el fenómeno OSNI, objetos submarinos no identificados, porque aparecieron pegaditos al horizonte y luego se sumergieron en las aguas de Florida, Estados Unidos. Bueno amigos, hay cosas tan interesantes como estas que nos van aclarando muchas situaciones y verdades ocultas que nosotros las tratamos de descubrir. Vamos a hablar enseguida sobre los ángeles y no se muevan, que volvemos en brevísimos minutos.
quién es ese que le ganó a Napoleón en Waterloo? Claro, el duque de Wellington. Ah. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El padre del psicoanálisis, 5 letras. Freud. Pero se escribe Freud. Con Internet lo sabes todo. Este regreso a clases, contrata Internet de Claro 8 megas más telefonía fija a solo 59 soles por el primer mes. Yo quiero ser un doctor, con Trilce lo hace lograr, y a mucha gente curar. Yo quiero ser arquitecto, con Trilce lo lograrás, y bellas casas harás. Yo quiero ser. Colegios Trilce. Vive la universidad desde el colegio. Robo de cables eléctricos. Un acto ilícito que nos perjudica a todos. Las líneas eléctricas transmiten gran cantidad de carga eléctrica que a través de transformadores llegan a nuestros hogares con la tensión necesaria para poder utilizarla en casa. En los últimos años, personas inescrupulosas vienen realizando el robo de estos cables eléctricos, perjudicando el normal servicio de nuestros clientes. El robo de conductores eléctricos es un delito señalado en la Ley 29583 del Código Penal peruano, con 10 años de cárcel. Ayúdenos a mejorar nuestro servicio y denuncie a estas personas inescrupulosas llamando al Electrofono 22 30 70. Alto al robo de cables eléctricos. Electro Sureste, más que energía. La mayoría de personas dicen que los ángeles son una cuestión ficticia, ¿no? En base a lo que leen en el hecho bíblico. Pero muchas otras tantas dicen de que sí es una realidad porque se han contactado con ellos, los han sentido, los han visto inclusive, pero han tenido avistamiento con estos llamados ángeles. Les decía que yo tengo mi propia versión de los ángeles y lo dejo bien acentuado en mi libro Dioses y Ángeles, Misión Genética, donde yo hablo sobre ellos, donde en ningún momento los ángeles tienen alas, no son tan lindos como presumen decir y son y ser. Son mensajeros, vienen con una misión específica. Y se cumplen, pero hay otras personas que tienen otras versiones de los ángeles, como en alguna oportunidad escuché a una señora que hablaba que ella se comunicaba con los ángeles y que ponía pues una bombonera y ponía caramelos y después de un tiempo los ángeles se comían los caramelos y cuando ella probaba un caramelo no tenía dulce, o sea, los dulces se los habían comido, pero experiencia de cada uno o creencias o ideas, pero bueno, esa es su versión. Yo tengo otras versiones muy diferentes. De todas formas, no tenemos un hecho contundente que nos diga sí, los ángeles existen y son fulano y sutano y mengano, ¿no? Salvo lo que nos arroja el hecho bíblico y otras culturas ancestrales donde también hablan sobre seres angelicales, y esto es en varias culturas. Pero resulta que ha sido fotografiado un ángel. Y este es un hecho interesante porque escapa a todo lo normal y común que se han hablado o dicho sobre los ángeles. Ahora, eso depende de cómo se interprete lo que se está viendo, ¿no? Pero de todas formas es interesante y ha sido fotografiado un ángel en Inglaterra. Vamos a las fotos para que ustedes las vean. Es algo bien interesante, fíjense. Esto es en Londres, en Inglaterra. Una señora, Mirgeta Binoque, de 38 años, residente de la ciudad de Gran Londres, Inglaterra. Mirgeta dice que se encontraba en su jardín trasero con unos amigos cuando observó la luna flanqueada por 4 estrellas.
Ella pensó que sería una bonita estampa para mostrar a sus amigos, por lo que entró rápidamente a su casa para buscar una cámara fotográfica. Pero no fue hasta después de hacer las fotografías que Mirjeta y sus amigos observaron atónitos la increíble figura angelical que estamos viendo en pantalla. 2 días antes su hijo le dijo que un extraño destello blanco muy brillante procedía de lo alto de la casa. O sea, el chico 2 días antes su hijo había visto algo raro en el cielo. Y después a los 2 días se reúne la señora con sus amigos, toma la foto, no ve en la cámara que está señalando al cielo a esos 4 puntos que ella dijo, y después cuando va a enseñarle a sus amigos, ¡wow, maravilla! Fíjense lo que aparece. Bueno, esta es una figura de un ángel que, la idea que nos han vendido el ángel, ¿no? Porque se puede ver aparentemente unas alas, pero parece que estuviera con los brazos abiertos. Hay unos objetos bien raros que se presentan también en el espacio, así como los orbes, que podría ser algo similar, ¿no? Pero parece un ángel. Y yo les dejo la idea ahí y la imagen del ángel en Londres, para que ustedes vean. Es bonito, es una belleza, está muy bonita la figura. Es algo que está volando, incluso parece que tuviera piernas, brazos, cabeza, ¿no? Con los brazos abiertos. Y está tomando vuelo hacia arriba, no hacia abajo. Ese es el ángel fotografiado en Londres. Para mucha gente esto puede ser una sorpresa, para los incrédulos puede decir, bueno, pues una falla en la cámara, algún pájaro, algún insecto, algo así, pero de todas formas es algo bien raro y muy novedoso para estas épocas. Nunca se ha tenido una fotografía de un ángel, es posible que sea, no podemos decir contundentemente, sí, se trata de un ángel y eso es... No. Es una foto interesante, se le atribuye a una figura angelical, pero no podemos decir sí o no es un ángel. Ahora, el dato que da el hijo de 2 días anteriores, que él vio unas luces y unos destellos muy extraños en el cielo, pues podría ser posible de que este ente esté dando vueltas por ahí y que hasta que con la cámara lo pescaron, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos, amigos, con algo interesante que se ha presentado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Un ángel en vuelo. Hay cosas que ahora la tecnología pues nos está permitiendo agarrar cosas en el aire o en cualquier rincón de la casa, cosas que no se presentaban antes, porque no teníamos la cámara de alta sensibilidad. Ahora sí las tenemos y podemos compartir con cualquier persona lo que estamos captando. Si ustedes escuchan algún ruido en su casa, algo extraño, flasheen su cámara por diferentes lugares, de repente pescan algo por ahí. Y en los cielos hay mucho que agarrar, así que los invito una vez más a que tomen algunas fotos de los cielos y de los rincones de su casa cuando tengan una sensación extraña en el cuerpo, como que algo no anda bien ahí en la casa. Entonces tomen fotos para ver qué sale, y si sale algo pues me las mandan o las compartimos, como estos días he compartido una conversación muy amena con un caballero que ojalá lo podamos tener en el programa en algún momento. Vamos a recopilar una serie de informaciones con algunas personas para poder tenerlas en nuestro programa y que expresen sus experiencias. Este caballero ha tenido experiencias con el fenómeno OVNI y experiencias paranormales con entidades espirituales, con espíritus. Y vamos a ver si lo tenemos en estos días. Pero así como él y otro anterior que tenemos un video por ahí que hay que solamente manejarlo de una manera buena para poder presentárselos a ustedes. Ustedes también, si tienen alguna experiencia paranormal o el fenómeno OVNI, échenos una comunicación a nuestro correo, a ovnigala@me.com o a cualquiera de las redes que aparecen al finalizar el programa en pantalla. Escríbanos, comuníquense con nosotros, que podemos ayudarlos en muchos aspectos. Si tienen ustedes algún nerviosismo, de repente mucha gente tiene miedo a expresar lo que experimenta y ve por temor al ridículo, ¿no? Pero miren, aquí se respeta todo. Acá nosotros respetamos vuestras experiencias, así que simplemente compártanlas con nosotros.
Bien amigos, vamos a dejarlos para finalizar con nuestro programa con un video bien interesante sobre las cataratas de Niágara. Hoy en estos momentos están sucediendo unas temperaturas muy bajas, pero muy bajas en todo el norte del continente americano, y las cataratas de Niágara no se escapan a esto. Entonces esto quiere decir de que lejos de ser pues un momento difícil y para muchos lugareños sí de Estados Unidos y Canadá, pero también es un espectáculo, ¿no? Hay que sacarle el lado bonito y bueno a esto de las cataratas de Niágara y del frío extremo que existe en el norte, el congelamiento de las cataratas. Es una belleza. Y lo vamos a dejar con estas imágenes ya al finalizar nuestro programa. Agradecemos a ustedes vuestra presencia, agradecemos el tiempo que nos han dado, esa reunión familiar, porque les repito, nuestro programa es programa familiar, y los esperamos la próxima semana en este mismo canal a las 4 de la tarde los días sábados, con repetición el domingo a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención prestada y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y buen fin de semana. Una imagen que retrata el cambio climático. Como si se tratara del fin del mundo, las cataratas del Niágara presentan un aspecto singular por estos días. La intensa ola de frío que golpea a Estados Unidos y a Canadá ha congelado parcialmente las torrentes de agua. Las temperaturas de hasta menos 29 grados han convertido a algunas partes de las 3 caídas de agua de 57 metros de altura en sólidos bloques de hielo. La belleza de las imágenes atrajo a los turistas que olvidaron las bajas temperaturas, maravillados por la escena. El frío extremo en la región fue causado por los vientos árticos del sur. La ola polar alcanzó los menos 53 grados centígrados, algo que no sucedía desde 1942.